estudio y es así. Vamos a hablar de terapia regresiva, ¿sí? Y, no sé, a mí me llama la atención, así que con más razón voy a prestar atención ahora cuando el doctor Diego Torregrosa nos cuente de qué se trata. ¿Cómo le va? Bienvenido, doctor. Buenas tardes, Edith. Buenas tardes, Gustavo. Un gusto, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder contar y explicar un poquito de qué se trata. Así que Bien. muchas gracias. Nosotros ya desde la semana pasada le veníamos contando a la gente, ¿no?, que lo íbamos a tener aquí en el estudio, estos días también, para que nos ponga al tanto y nos cuente un poco más de qué se trata esto, ¿no? Que por ahí a lo mejor muchos desconocen, como yo, por ejemplo, ¿sí? Entonces está bueno que nos cuente y entonces así entender un poco más esto de terapia alternativa. Sí, sí. En principio, el nombre es terapia regresiva. A regresiva. ¿Sí? Uh-huh. Para dar una explicación formal, es un método psicoterapéutico, como varios que existe, pero esta terapia usa el recurso de la regresión. Bien. ¿Sí? Eh, ¿Cómo usamos el recurso de la regresión en esta terapia, en estas sesiones? Sencillo, lo usamos a través de el estado expandido de conciencia, se llama. Voy a dar dos ejemplos para que se entienda qué sería un estado expandido de conciencia. Un estado expandido de conciencia puede ser, por ejemplo, una persona que empieza a pintar un cuadro, tiene su lienzo, su marco, empieza a pintar y se va abstrayendo, concentrando en su cuadro. De repente, en la parte limpia empieza a visualizar qué es lo que quiere pintar y está abstraído en eso. Eso es un estado expandido de conciencia. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, una persona que está leyendo un libro. Está concentrado en su libro, en el personaje, en qué hizo, en qué va a ser el personaje, está abstraído en su lectura. O está estudiando y está comparando distintas lecturas, muy concentrado. Eso también es un estado expandido de conciencia. El estado expandido de conciencia es un estado natural que tenemos todas las personas. Pasa que no se conoce o no se entiende o por ahí no se lo sabe. Otro ejemplo sencillo también es la gente que hace meditación. Entrar en estado meditativo, ¿sí?, es entrar en un estado expandido de conciencia, ¿sí? Para nosotros como terapeutas es sencillo hacer entrar al paciente a un estado regresivo. Es fundamental que la persona venga a la consulta con un síntoma o una emoción definida, clara, decidida, que quiere tratar. La persona entra al consultorio, charlamos un segundito, nos define qué quiere tratar, qué síntoma o qué emoción. La persona se recuesta, cierra los ojos y lo vamos guiando con preguntas, y la idea es vamos profundizando en el síntoma. Hay veces que aparecen otras sensaciones, profundizamos también en lo que aparece. Tiene una sistemática, una guía de preguntas esta técnica, que vamos profundizando, y profundizando en el síntoma es como una línea que vamos avanzando y logramos, llegado un momento, abrir el inconsciente. Y de repente la persona, de estar relatando síntomas y sensaciones, de repente la persona empieza a relatar una escena, una situación, una acción original donde se encuentra el síntoma que lo trajo a la consulta. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ahora, una vez que vemos nosotros que ya la tenemos a la persona en estado regresivo, ya logró entrar encontró la escena que le causa ese síntoma, ahí comenzamos como una segunda etapa en la sesión, en donde con otro sistema de preguntas le hacemos recorrer a la persona toda la escena, que relate toda la escena, hasta que la persona nos marca que termina la situación. Uh-huh. Una vez que termina la escena, le preguntamos a la persona cuál es la situación, qué es la parte más difícil de toda la experiencia que acabas de relatar. La persona marca un momento. ¿Qué hacemos? Le hacemos volver a ese momento y ahí le preguntamos
profundamente, que sienta profundamente, que reviva todas esas sensaciones, que es todo parte de una situación que estaba en el inconsciente, que reviva lo más profundamente todas las sensaciones, todas las reacciones que tuvo la persona en esa situación original. ¿Sí? Sí. Te termino la idea y después me pregunta. Entonces, una vez que la persona revive la parte más intensa, digamos, de la sesión, perfecto, nosotros en el momento que escuchamos toda la escena, también vamos diagnosticando qué patrones tiene la persona de esa experiencia, qué creencia le pudo haber quedado, qué patrones de conducta le pudo haber quedado, ¿sí? Y al final de esta parte tratamos eso, para que la persona sane eso, porque muchas veces las personas tienen patrones de conducta o creencias que no sabe de dónde son o por qué son, pero resulta que están en el inconsciente, ahí, de situaciones pasadas, ¿se entiende? Por ejemplo, doctor, ¿cuál sería un patrón de conducta? Un patrón de conducta, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Yo a mis 5 años o 4 años, papá o mamá hacían agresión física, me pegaban, y uno queda con ese hecho traumático. Imagínense una criatura, 4 o 5 años, ¿sí? ¿Qué vive? ¿Qué piensa? ¿Qué razona? Cuando cotidianamente o cada tanto papá se enoja y le da una paliza, ¿sí? ¿Qué piensa el otro día cuando papá llega del trabajo? ¿Qué patrón de conducta tiene? Al papá no se lo mira, papá no se lo molesta, es una actitud temerosa hacia un miedo hacia un familiar, ¿se entiende? Entonces configura un patrón de conducta, y eso quedan como mandatos, también lo llamamos mandatos, que uno no lo tiene en la vida diaria, cotidiana, pero no sabe de dónde salieron, porque no se los acuerda habitualmente. Esos son comportamientos que uno tiene configurados por hechos anteriores. Y hay muchos patrones de conducta, hay muchas situaciones conductuales, ¿no? Infinidad, imagínense, vamos para dar algunos ejemplos. Puede ser de vida adulta, de adolescencia, infancia, niñez, muchos ejemplos uno puede citar. Una criatura primaria o jardín con bullying, que es cuestión frecuente, sufre mucho bullying. Un compañerito que le dan una paliza o que en un colegio, situaciones familiares también conflictivas, tanto psicológicamente como físicamente, o situaciones de acoso. Hay muchas situaciones conflictivas que puede vivir la persona, una situación de un accidente, todo lo que vive y queda grabado en el inconsciente. Para que me entiendan, cuando la persona está en esa situación, imagínense, sufriendo bullying, pasándola mal, teniendo terror porque va al colegio y le hacen bullying. Pongámonos un segundito en la cabeza de esa personita. La persona que está sufriendo en ese momento quiere que eso termine, quiere huir, quiere salir de ahí. Si es una situación con agresión física, quiere sobrevivir. No está siendo consciente en ese momento lo que le está pasando al cuerpo, lo que está sintiendo, las reacciones emocionales, las reacciones físicas. No, eso no pasa por el consciente. Eso va derecho y queda archivado todo en el inconsciente. Y en el futuro, eso se va mostrando o va dando síntomas. ¿Se entiende? Esa es el concepto que maneja la terapia. ¿Puede ser un patrón de conducta, disculpe doctor, sí. suicida también? Ahí hay que ver, porque es un tema complejo. Bien. Sí, hay que analizar cada caso, pero siempre cuando se hace una sesión con alguien con tendencia suicida, lo mismo, se intenta primero que identifique un síntoma, una emoción que lo está molestando, y con eso entramos a un estado regresivo.
y según los libros, ¿no es cierto?, los textos, que cuando alguien tiene tendencia suicida, hay que ir a buscar porque en teoría en otra experiencia anterior haya cometido ese hecho. Y ahora está con la misma mentalidad, por así decirlo. Está que tiene una nueva oportunidad en esta vida para resolverlo. ¿Puede venir de familia, de sus antepasados también, arrastrando todo eso? Según esta técnica, ¿sí?, todo es más que tener que ver con familiar o demás, tiene que ver con uno. Bien. Porque uno logra abrir el inconsciente de la persona y logra ver experiencias anteriores de X tiempo, como le dije, puede ser infancia, adolescencia, puede ser primeros años de vida, puede ser la etapa que estuvo en la panza de mamá, también que la persona logra recordar situaciones. O puede ser también una experiencia que no pertenece al marco de esta vida, ¿sí?, y que lo está arrastrando y que lo tiene que solucionar en esta vida, ¿sí? Tiene que ver más con eso, no con tanto con familiares o demás. ¿Se entiende, Gustavo? Sí. En estos últimos tiempos vemos que la gente está un poco viviendo situaciones de agresividad, situaciones que tienen que ver con ataques de pánico. Los pacientes que llegan a su consulta, habitualmente, ¿qué es lo que más están queriendo trabajar con esta terapia regresiva? Las personas que atendí hasta ahora, atendí personas con miedo, con por ahí situaciones familiares, pero son situaciones de estrés por conflictos interpersonales, ¿sí? O sea, la persona puede venir y relatar una escena, una situación que le molesta emocionalmente, pero ahí nosotros empezamos a preguntar para identificar un síntoma o una emoción, y con eso empezamos a trabajar. ¿Se entiende? Es frecuente miedos, son frecuentes las fobias, ¿sí? Esos para ahí serían los síntomas o las cuestiones más frecuentes que la persona puede consultar. Lleva a la consulta. Sí. Y las personas con tendencia depresiva también suelen buscar esta terapia regresiva como para, como usted dice, buscar a ver qué es lo que los lleva a esa situación, a sentir eso, digamos. Se lo puede ayudar, sí. A ese estado, ¿no? Hay casos, un detalle que siempre contamos, esta terapia no empezamos con un diagnóstico. Nosotros acá recibimos y le hacemos ver a la persona, como le dije en el principio, que defina un síntoma o una emoción que quiera tratar. Claro. No miramos diagnóstico. Sí. Bueno, pero ¿sí? Que se siente triste todo el tiempo. Sí, tal cual, por eso le digo, sí, totalmente, absolutamente. Se recibe un paciente con un cuadro depresivo, sí, pero le hacemos ver cuál es el síntoma principal que le molesta, y ahí entramos a su estado. Una vez que la persona entra a un estado regresivo, el terapeuta no sabe qué experiencia va a traer del inconsciente. Nosotros nunca sabemos. Claro. La persona trae la experiencia que le molesta, que le causa ese síntoma. ¿Se entiende? Nosotros, el terapeuta no guía qué tiene que experimentar la persona. ¿Se entiende? La persona saca la situación que necesita sanar. Exacto. Decimos nosotros. Así es. O sea, poder entender lo que nos está pasando actualmente, regresando un poco al pasado o experiencias del pasado también, doctor. Sí, exactamente, porque lo que está en el inconsciente y que está molestando y que está dando síntomas al consciente en determinado momento, son siempre situaciones del pasado. Claro. Como le dije, puede ser de adultez temprana, adolescencia, infancia, la etapa que estuvimos en la panza de mamá, o situaciones experiencias que no corresponden al marco de esta vida, tiempo atrás. Justamente fuera de micrófono lo hablábamos, doctor, ¿no? Y muchos no le dan importancia, pero ¿cuántas veces no hemos visto y hasta hemos vivido experiencias? Yo en lo personal no, pero sí lo he escuchado muy cerca de la familia. Por ejemplo, comparando a un hijo con el otro. Por ejemplo, diciendo, ¿cómo no sos como Jorge? Que Jorge se porta bien todo el día, que Jorge va a la escuela, que Jorge se saca buenas notas.
esas comparaciones que nos fueron lastimando y que fueron lastimando a la persona y que la tienen hoy en el presente, están reflotando y causan daño, ¿no? O como la maestra, por ejemplo, que sin querer dijo alguna palabra que llegó a lastimar, pero en ese momento no la sintió ese niño, pero la comenzó a sentir siendo adulto ya, ¿no? Sí. Como les había dicho, esta terapia contempla tanto el cuerpo como el alma. Entonces se entiende desde el conocimiento que hay de esta terapia y de toda la experiencia de décadas y décadas que hay ya de terapeutas que van volcando su experiencia y su saber, que lo van haciendo con la experiencia también, te cuentan lo que se dedican a enseñar, a divulgar, que uno está en una experiencia en determinada familia. Voy al ejemplo que dijiste, los hermanos. Uno está en una experiencia, en una familia, seguramente para sanar vínculos. Esa es la idea de estar en una familia, un ingreso a una familia para sanar vínculos, que en teoría tiene algo que sanar siempre que viene del pasado. ¿Sí? Como se dice por ahí, el universo no da puntada sin hilo. Estamos en una experiencia para sanar. Sobre todo, siempre hay que prestar atención con los familiares directos. ¿Sí? Hay que prestar atención con el familiar que uno se lleva perfecto, está todo muy bien. Hay que prestar atención con el familiar que uno no se lleva. ¿Qué hay? Ese hay que prestar atención. Con el que uno no se lleva bien, o mal, o muy mal, o no se habla hace tiempo. Ahí hay algo que sanar, ahí hay algo que solucionar de ambas partes seguramente. ¿Se entiende? Y bueno, eso se puede tratar en una sesión de este tipo de terapia. La gente participa, tengo un mensaje, ¿podemos escucharlo, doctor? Sí. Por favor. Sí. ¿Cómo estás, Colo? Preguntarle si con la terapia regresiva se puede tratar la fibromialgia a punto de que, no sé si se cure, pero al menos llegar a un punto donde los dolores de la persona desaparezcan a su mínima expresión. Sí, totalmente. Se puede ayudar en la mejoría. Hay que tener acá un par de cosas presentes. Un paciente que ya tiene un diagnóstico de una patología, tiene que seguir con su especialista, tiene que seguir todas las indicaciones. Desde esta terapia lo que se puede es ayudarlo en el lado emocional que le genera esa patología. ¿Se entiende? Como les dije, nosotros no tratamos diagnósticos. Nosotros le decimos a la persona, está bien, tiene un diagnóstico, preguntamos, se hace una breve historia clínica siempre, por supuesto, cuando se ve por primera vez el paciente, pero le pedimos a la persona que defina 1 o 2 o 3 síntomas con el cual quiere entrar a la sesión. ¿Se entiende? O sea, perfecto que tenga un diagnóstico ya que le esté molestando, pero nos tiene que definir un síntoma o una emoción, y con eso entramos con todas las preguntas que se hace para profundizar en el síntoma, para entrar a un estado expandido de conciencia, a un estado regresivo. Seguramente con el síntoma que le causa su enfermedad, ¿sí?, que ya está diagnosticada, seguramente va a traer del inconsciente alguna escena o alguna experiencia que seguramente tenga que ver, algo que ver con esa patología posiblemente. Y por lo menos la parte emocional lo ayude a mejorar. ¿Se entiende? Esto quiere decir, doctor, que hay algo de cierto, usted me va a decir si es así o no, de que las emociones negativas a largo plazo repercuten en la salud del cuerpo. Y las emociones, muchas, digamos. Sí, absolutamente, Edith. Hay muchos trabajos demostrados ya que la cuestión del estrés altera aparato cardíaco, inmunológico. El estrés es un disparador de muchas patologías. Sistema nervioso también, ¿no? Totalmente, sí, es un factor. Me hacen acordar a un librito de el doctor Edward Bach. El doctor Edward Bach, sí, en uno de sus libritos dice,
habla del conflicto entre el alma y la personalidad. Y él postula que la enfermedad sobreviene cuando la personalidad no hace lo que el alma vino a hacer. Viene en relación con eso, o sea, uno puede entrar en sesión con el síntoma que la persona defina, ¿sí? Y seguramente se va a encontrar con una situación que le tiene que ver con su patología, pero por supuesto, como le repetimos, tratamos la faz emocional con esta terapia. Claro. Podrás encontrar alguna mejoría clínica, Dios quiera, pero no, el tratamiento específico lo tiene que seguir, que eso quede claro con su especialista. ¿Se entiende? Sí, doctor, acá me Sí. dicen, pregunta para el doctor, mi niño tiene 5 años y sufre de epilepsia, ¿se puede también? En principio, Hablamos del tema de la edad también, ¿no? sí, ese es un tema muy importante. En principio, yo no tengo experiencia con niños y con diagnósticos establecidos, ¿ya se entiende? Sí. Ahí mi palabra sería que agote todos los especialistas que puedan en ese diagnóstico. Si más adelante, más grande la persona, ese niño, ven que queda con alguna cuestión emocional, Sí. ¿se puede hacer sesiones? Sí, pero ahora y a esa edad, la palabra mía, por lo menos con mi experiencia y con lo que ya sabemos, que continúe con los especialistas. Bueno, Colo, preguntarle cuál es la diferencia, me dice, entre esta terapia y las constelaciones familiares y la biodecodificación. Ya me están preguntando. Yo le transmito la pregunta me están y pidiendo info que sí, pero bueno, es respetable la sí, opinión y las sí, preguntas de la gente sí, para sí, que después. A ver, años atrás, yo no entiendo completamente la teoría y los fundamentos, sí, pero entiendo un poco que constelaciones familiares, sí, eso sí relaciona mucho con las relaciones de ancestros y la sanación a través de la comunicación con ancestros. Entiendo que algo así es el concepto, sí. Que trabaja también a través de movilización de energía, como hace esta terapia. Sí. ¿Sí? Y biodecodificación, entiendo lo poco que entiendo, es que tratan de buscar diagnósticos y buscar los diagnósticos y antecedentes en el árbol genealógico y de dónde viene abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Entiendo que ese es el fundamento de la biodecodificación. Si me preguntan, tiempo atrás, 2006, 2007, yo hice constelación familiar. Hice 2 veces. Una vez sentí que me sirvió mucho y la otra vez no tanto. ¿Sí? Me movilizó energía porque el tema personal que tocó me sirvió, ¿sí? Pero bueno, nunca me puse a estudiar en profundidad esa terapia. Claro. ¿Se entiende? Pero yo lo que digo, cada persona, cada familia es un mundo y a uno le va a servir mucho una biodecodificación, a otro le va a servir mucho una constelación familiar. O sea, acá no hay que comparar porque todos somos diferentes, tenemos cuestiones diferentes y a alguno le va a caer bien para sanar lo que tenga que sanar, la terapia que sea. Yo lo que les digo es, hay que dar el pasito a animarse, sea con biodecodificación, psicografía, constelación familiar, terapia regresiva. Si tienen algo, intenten sanarlo, porque se vive mejor. ¿Está? O cualquier otra de las líneas de psicoterapia. A cada persona le va a caer mejor un tratamiento. Me parece que lo peor que se puede hacer es quedarse quieto y vivir con un disconfort o con limitaciones emocionales habiendo tantas opciones. Claro.
Sí, sí, sí. La verdad que muchas veces emociones no resueltas te limitan, eso es verdad. Y no podés avanzar, sentís que estás estancado, que, como digo, no podés seguir adelante. Entonces es realmente incómodo, ¿no? Vivir así. Así que me parece muy buena la idea de poder llegar a esta terapia regresiva para poder buscar, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? Así que esta terapia lo que tiene, sí. al lograr, si la persona logra entrar en estado regresivo, logra mover mucha energía interna, descargar energía psíquica, y eso logra mucha sanación, ¿sí? Por eso tiene mucha efectividad. Hay personas, el que va a consultar tiene que saber que hay algunos que les cuesta más, otros que les cuesta menos, porque hay algunas personas que son muy mentales, muy analíticas y no se dejan fluir por las emociones. Esto se trata de eso, como le dije al principio, profundizar en el síntoma hasta lograr conectar con el inconsciente y traer al consciente la escena, la situación que está molestando emocionalmente. Esto no se puede hacer en una sola sesión, esto requiere de varias sesiones, ¿no? El hecho de poder llegar a eso. Depende de la persona. Hay personas que pueden entrar fácil en la primera sesión, o hay algunos que van a entrar pero como superficial y van a sentir que necesitan más trabajo. Depende de la problemática que tengan. Hay unos que van a entrar al principio, pero igual, porque es fuerte la problemática que tienen, van a decidir hacer un par de sesiones más. ¿Cuántas veces hemos escuchado, doctor, no es cierto, no sé, Edith, si vos lo pudiste escuchar, o el doctor, es decir, desde que se fue este familiar, o mi hermano, mi mamá, yo no volví a ser feliz. Ya desde que mi hijo se fue, que hizo su vida, no volví, ya no puedo, yo no sé lo que es ser feliz, vivo postergando ser feliz, porque se fueron, porque ya no estoy con quien tenía que estar, porque se rompió la pareja, porque me divorcié. ¿Pasa eso, doctor? ¿También se puede tratar todo ese tipo de emociones también? Sí. Cualquier cuestión emocional que esté molestando, ¿qué hacemos por ejemplo, cuando la persona nos viene y nos relata una situación? Así, desde que mi familiar se fue, o desde que me peleé con la pareja, lo que hacemos es reformularle la pregunta a la persona. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, una situación de pareja. O se rompió la pareja, o me peleo con la pareja y quiero saber si tengo que seguir o continuar o no. Bueno, perfecto, le decimos a la persona. Le comenzamos a preguntar, por ejemplo, ¿qué sentís cuando estás discutiendo con esa persona? ¿Qué sentís cuando estás con esa persona? O sea, sacamos 2 o 3 emociones o 2 o 3 síntomas y ahí entramos a la sesión. ¿Se entiende? O sea, le hacemos reformular simplemente las preguntas que la persona entienda para definir síntomas o emociones. Se puede tratar cualquier situación que esté molestando emocionalmente a la persona. Ahora, para esto, doctor, también, en este caso, poder visitar, como usted nos está visitando hoy, a profesionales capacitados, responsables, porque también digo, no sé, ¿se pueden tocar recuerdos muy sensibles en esto? ¿Que puedan afectar a la persona? Sí, de eso se trata. De eso se trata. Cuando la persona logra abrir el inconsciente, como les comenté, trae una experiencia traumática, trae recuerdos que literalmente están en el inconsciente y uno no los tiene presente. Y la mayoría de las veces son todos recuerdos traumáticos, por eso dan síntomas que molestan. Y lo que hacemos en esta terapia es justamente eso, para que la sanación sea más profunda. Tratamos que la persona lo reviva lo más profundamente posible, lo más intensamente posible, ¿sí? Y lo más completo, ¿sí? Porque sabemos que cuando más movilice energía interiormente, más profunda es la sanación. Ese es el concepto que tenemos. Por supuesto, nosotros también nos entrenan y nos enseñan que cada paciente viene a la consulta y cada paciente va a relatar todo el dolor que puede aguantar, toda la verdad que puede
soportar y llegará a su sanación en el tiempo que pueda. Hay personas, como le decimos, si son cuestiones muy fuertes, o imagínense si una persona está reviviendo y uno lo lleva a revivir ahí acostado en sesión una situación de violación, por ejemplo, una violación con mucha agresión física, por ejemplo, son situaciones muy duras que la persona tiene que revivir para intentar sanar. Sí, sabemos acompañar a la persona y vemos hasta dónde puede. Eso es algo que nos enseñan y nos entrenan. Hasta lo que la persona pueda, va a ser en la sesión. Nosotros eso sabemos darnos cuentas y se trata hasta lo que la persona puede. Lo otro, bueno, lo tratará en un futuro, en una próxima sesión. La misma persona te va a decir, necesito otra sesión para la misma cuestión porque siento alguito todavía. Así pasa. Pero bueno, sí, de eso se trata, de revivir la situación traumática que haya estado ahí escondida en el inconsciente lo mejor, lo más profundamente posible. Y hasta las situaciones más delicadas, como usted dijo y nombró hace unos minutos o hace unos segundos, que llevan escondida, guardada y que no la quieren sacar y que está haciendo una mochila y lastima cada vez más. Claro, sí, y eso te impide seguir avanzando en el presente, ¿no? Algo que ocurrió en el pasado. Imagínense porque deja patrones de conducta, una emocionalidad conflictiva que no la permite ser plena, feliz, tener una vida tranquila, tal vez una relación de pareja armónica, porque tiene algo, si es esa cuestión, justamente algo de una agresión sexual, justamente, que le trae inconvenientes en su, por ejemplo, en su relación de pareja. Sí, sí. Así es. Bueno, entonces a la gente que está escuchando, contarles que estamos con el doctor Diego Torregrosa hablando de terapia regresiva para entender un poco más de qué se trata y de esa manera invitar a aquellas personas que quieran acercarse al consultorio del doctor para poder charlar el tema de las emociones y con esta terapia regresiva entender un poco qué es lo que nos pasó para poder resolver en el presente situaciones que a lo mejor no estamos entendiendo por qué nos pasan y que simplemente es algo que quedó allá atrás, como usted dice, escondido en el inconsciente y que hay que resolverlo. Sí, Así sí. que, y para eso está el doctor Diego Torregrosa. Perfecto. Así que buenísimo. Si me permiten, 2 segunditos más para explicar justamente un concepto que tiene la terapia de por qué están en el inconsciente esas escenas traumáticas. Uno de los conceptos que se tiene es un fundamento que lo hizo un neurofisiólogo en 1979, Benjamin Libet, ¿sí? Este neurofisiólogo lo que investigó es cómo el cerebro parece recopilar datos, ¿sí? Retrocediendo en el tiempo. Sí, esa fue la investigación que él hizo. ¿Y cuál fue la conclusión de su trabajo, de este neurofisiólogo? La conclusión fue que las reacciones se perciben primero o más rápido que la percepción. ¿Cómo se entiende esto en la vida práctica? Un ejemplo fácil sería la gente por ahí, uno entra a charlar y charlando un poquito superficial, incluso te dice, sí, no, pero yo vivo en automático. Sí, es muchas actividades uno lo hace en automático. Sí, en estos tiempos sobre todo. ¿Se entiende? Y no está procesando conscientemente todos los estímulos que tenemos del mundo exterior, de la cotidianidad. ¿Se entiende? Uno continuamente está reaccionando a toda la vida diaria, casi con frecuencia en forma inconsciente. Uno tiene reacciones porque las reacciones no pasan por el consciente, no salen del inconsciente, salen y son movimientos mentales del inconsciente. Entonces es como que las situaciones se procesan desde el inconsciente. O sea, podríamos decir que somos la especie animal más inteligente que camina sobre la faz de la Tierra, pero procesamos la vida diaria casi de forma inconsciente. ¿Se entiende?
imagínense los ejemplos incluso que estuvimos hablando, alguien en cualquier situación traumática, bullying, por ejemplo, una criatura que le están haciendo bullying. Imagínense la cabecita de esa criatura, 9, 10, 11, 12, 13 años, está en la situación, está en un colegio, le están haciendo bullying, ¿qué piensa? Quiere salir de... quiere huir de esa quiere situación. huir, quiere Sí, salir, quiere sí. escaparse, quiere que eso termine, quiere sentir lo menos posible. El doctor con el que estoy haciendo el posgrado, doctor Kabuli, nos dice, esta es la terapia de lo no sentido. Por eso tenemos que traer el inconsciente al consciente, todo lo que tenga la persona en el inconsciente. Entonces la persona está en una situación traumática y no está siendo consciente, está queriendo salir de ahí la persona. Imagínense si una situación de agresión física está queriendo sobrevivir, huir. ¿Se entiende? La persona en esos momentos traumáticos, sea la que sea, no está procesando, no está sintiendo lo que siente mentalmente, emocionalmente, físicamente. Todo eso va derecho al inconsciente. Ese es el esquema, cómo funciona en todas las situaciones traumáticas que tenemos todos, en cualquier etapa de la vida. Y eso va al inconsciente y queda ahí. ¿Se entiende? Así es. ¿La cabeza enferma el cuerpo? Sí, Y cada vez se está demostrando más eso. sí, sí. Como le dije, lo que dice en su librito el doctor Edward Bach, cuando la personalidad no hace lo que vino a hacer el alma, sobreviene la enfermedad. Entiéndase a través del estrés, entiéndase las emociones no tratadas, cada vez se está demostrando más eso. Así que hay que sanar el alma para poder... Eso sí, también lo mismo dice el doctor Kabuli. Sí. Esta es la terapia del alma, dice Sí, él. hay que sanar el alma para poder resolver otras cuestiones. O bueno, sanar todo. O mejorar, Hay- si uno ya tiene un diagnóstico, esto ayuda a mejorar, sí ayuda a mejorar la parte emocional. Bien. Bueno, doctor, la verdad que tenemos muchas ganas de seguir hablando. ¿Dónde lo encuentran al doctor? Claro, ¿Dónde? pero los tiempos de radio ¿Teléfonos? son tiranos. ¿Dónde? Sí, ¿Dónde sí. lo encontramos? El teléfono de contacto para Sí. una secre que me maneja Sí. los turnos, 3644 Sí. Ujú. 82 Sí. 81 Sí. 26. 26. Sí, sí. Bien. Yo estoy en el 26. Policonsultorio Santa María a la mañana, después de Bien. las 10 de la mañana, Bien. prácticamente todos los días. También sigo trabajando en el hospital como traumatólogo. Bien. Sí, tengo mis días de consultorio y a veces cuando hace falta interno y resuelvo algo. Sí. Perfecto. A nosotros que trabajamos con noticias y todos los Oh, problemas de la vivimos política, con- ¿nos sirve un poco de esta terapia? Lo que tengan de cuestiones emocionales que sientan que no están resueltas, sí, Ujú. Bien, Terapia seguro. regresiva con el doctor, entonces. Sí. Me parece que tenemos que ir. Sí, vamos a tener que ir. Vamos a tener que ir. Me parece que yo voy a pedir urgente unas Yo sesiones. también. Sí. Bueno, doctor, un placer conocerlo. Y bueno, a la gente que llame entonces, saque el turno al teléfono 3644-828126 con su secretaria y bueno, y que apueste por la terapia regresiva, que se va a encontrar con algo que realmente lo va a ayudar y mucho, ¿no? Por lo que estamos escuchando. Yo quedé súper entusiasmada, así que más que seguro voy a llamar a su secretaria. Y si no, en los policonsultorios del Instituto Santa María, en Sí. calle 5, 12 y 14. Bueno. Sí, sí. Muchas gracias por la posibilidad, Edith, por la invitación. Gustavo, muchas gracias por ¿Me la promete que posibilidad. va a venir a la mañana? En algún ¿Podemos momento. organizar? Sí, 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 puede ser. Viene a la mañana, Sí, sí. sí. El Bueno. público de la mañana, le digo que va a tener muchísimos más mensajes que hoy, porque Ajá. están más atentos. Pero lo importante, perdón Edith, es que este mensaje, con que le haya llegado a una persona, después se comienza a Por difundir. supuesto. Sí, Sí, sí. sí, sí. Y está bueno si llegó a una persona que está con muchos problemas y que esto le sirva a esa persona. Es como una Ya piedrita. con que le haya llegado a uno, ya podemos decir, llegó el mensaje. Sí, Esa es la arrojamos- idea. Ya arrojamos la piedrita al estanque. Ahora Exacto, vamos a esperar que exacto. haga la Esa onda es la idea. expansiva. Sí, sí. Doctor, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿eh? Gracias. Bien, vamos a la